Gabriel García Márquez y su gran amor por su pueblo Colombia. Gabriel García Márquez, escritor famoso. Había dejado su país natal, Colombia, por motivos políticos y se había instalado en México, donde encontró la inspiración para su obra maestra, Cien años de soledad. Sin embargo, nunca olvidó su tierra, su cultura y su gente. Siempre mantuvo una relación de amor y nostalgia con Colombia, que se reflejaba en sus novelas y cuentos. Un día, recibió una carta de su amigo y colega, el periodista Plinio Apuleyo Mendoza. Le invitaba a visitar Colombia después de muchos años de ausencia, para participar en un homenaje que le iban a rendir en la Universidad Nacional de Bogotá. García Márquez aceptó con ilusión, pero también con cierto temor. ¿Cómo sería volver a su país después de tanto tiempo? ¿Qué cambios habría encontrado? ¿Cómo lo recibirían sus compatriotas? El viaje fue una mezcla de emociones. Por un lado, García Márquez se reencontró con viejos amigos, familiares y admiradores, que lo acogieron con cariño y respeto. García Márquez sintió que Colombia era al mismo tiempo su hogar y un lugar extraño. Un lugar que lo había formado como persona y como escritor. Un lugar que lo llenaba de alegría y de tristeza, pero también de orgullo. Un lugar que amaba con todo su corazón, pero que también le dolía en el alma. Gabriel García Márquez fue uno de los escritores más importantes y admirados del siglo XX. Su obra se caracteriza por el uso del realismo mágico, un estilo que combina elementos fantásticos con la realidad cotidiana. Sus novelas y cuentos reflejan su amor por Colombia, su país natal, pero también su crítica a los problemas sociales y políticos que lo aquejaban. La relación entre García Márquez y Colombia, especialmente con su pueblo natal, Aracataca, es una relación de amor y nostalgia, pero también de distancia. Aracataca es el pueblo donde nació y se crió García Márquez hasta los 8 años de edad. Allí vivió con sus abuelos maternos, el coronel Nicolás Márquez y Tranquilina Iguarán, quienes le contaron muchas historias que luego inspirarían sus obras. Aracataca era un pueblo de la zona bananera del Caribe colombiano, que vivió el auge y el declive de la industria frutera, así como los problemas y conflictos de las bananeras en 1928. García Márquez se inspiró en Aracataca para crear el pueblo ficticio de Macondo, el escenario principal de su novela más famosa, Cien años de soledad. En esta novela, narra la saga de la familia Buendía a lo largo de 7 generaciones, desde la fundación de Macondo hasta su destrucción final. Macondo es un pueblo aislado del mundo, donde ocurren sucesos extraordinarios y mágicos, pero también dolorosos. García Márquez dejó Aracataca cuando era niño, pero siempre mantuvo un vínculo afectivo con su pueblo. En 1950, acompañó a su madre a vender la casa de sus abuelos, y ese viaje fue decisivo para su carrera literaria. Fue entonces cuando redescubrió el valor de sus recuerdos de infancia y decidió convertirlos en literatura. Sin embargo, también se dio cuenta de que Aracataca había cambiado mucho y ya no era el mismo pueblo que había conocido. García Márquez vivió gran parte de su vida fuera de Colombia, debido a sus compromisos profesionales y a sus problemas políticos. Se estableció en México, donde escribió Cien años de soledad, pero también viajó por Europa, Estados Unidos y Cuba. Su posición de izquierda lo enfrentó con algunos sectores del poder en Colombia. Por eso, tuvo que exiliarse en 1981 y no pudo regresar hasta 1991. A pesar de la distancia física y política, García Márquez nunca dejó de amar a Colombia ni de interesarse por su realidad. Sus obras reflejan su visión crítica pero esperanzada de su país, así como su deseo de paz y justicia. También expresan su admiración por la cultura popular colombiana, su humor, su imaginación y su resistencia. García Márquez murió en 2014 en México, pero sus restos fueron trasladados a Colombia en 2015. Su legado literario es universal, pero también profundamente colombiano. Su obra es un homenaje a su pueblo natal, Aracataca, pero también a toda Colombia, un país complejo, diverso y mágico. Creo que la distancia entre García Márquez y Colombia fue una distancia física, pero también simbólica. Fue una distancia que se debió a las circunstancias históricas, políticas y personales que marcaron la vida del escritor, pero también a las diferencias de visión, de sensibilidad y de identidad que lo separaron de algunos sectores de su país. García Márquez no se fue de Colombia por gusto, sino por necesidad. Tuvo que buscar otros espacios donde desarrollar su talento literario y su compromiso social, sin renunciar a sus principios ni a sus sueños. En México encontró una segunda patria, donde fue acogido y respetado, pero también donde pudo mantener una mirada crítica y solidaria sobre Colombia. Colombia no lo olvidó ni lo rechazó, sino que lo reconoció y lo celebró como uno de sus hijos más ilustres. Sin embargo, también le reprochó su ausencia y su postura política, que a veces chocaba con los intereses y las ideologías dominantes. Colombia lo quiso como un héroe nacional, pero también lo temió como un rebelde incómodo.
La distancia entre García Márquez y Colombia fue una distancia que generó amor y desamor, admiración y resentimiento, gratitud y culpa. Fue una distancia que enriqueció la obra del escritor, pero también la de su país. Fue una distancia que nunca se cerró del todo, pero que tampoco impidió el diálogo y el encuentro. García Márquez y Colombia, un amor condicionado por la distancia, pero también por la historia, por la cultura y por la literatura. Aracataca se había transformado con el paso del tiempo, pero también con la fama de García Márquez. El pueblo que había visto nacer al escritor se había convertido en un lugar de peregrinación para los amantes de su obra, que buscaban conocer los escenarios y los personajes que habían inspirado sus historias. El museo de la casa natal de García Márquez era el principal atractivo turístico del pueblo. Allí se podían ver objetos personales del escritor, fotografías, libros, cartas y recortes de prensa. También se podían apreciar las habitaciones donde vivió con sus abuelos, recreadas con muebles y adornos de la época. El museo era un homenaje al genio literario de García Márquez, pero también a su memoria familiar y afectiva. Sin embargo, el museo no era suficiente para atraer a los visitantes. Aracataca seguía siendo un pueblo pobre y olvidado, que sufría las consecuencias de la crisis económica y la falta de infraestructura. El tren amarillo que llevó a García Márquez por última vez a su pueblo natal dejó de funcionar poco después. La ruta Macondo nunca se materializó. Los habitantes de Aracataca se sentían orgullosos de ser los paisanos de García Márquez. Lo cierto es que García Márquez nunca dejó de querer a Aracataca, ni Aracataca a él. Estas son unas palabras muy elogiosas para Gabriel García Márquez, el Premio Nobel de Literatura de 1982. Estoy de acuerdo con que fue un colombiano excepcional, que llevó el nombre de su país a lo más alto del mundo literario y cultural. Su obra ha sido traducida a más de 40 idiomas y ha influido en generaciones de escritores y lectores. Su reconocimiento internacional ha sido enorme y ha recibido numerosos premios y honores. García Márquez no solo fue un gran escritor, sino también un gran ciudadano. Se interesó por los problemas sociales y políticos de su país y de América Latina, y defendió sus ideales de paz, justicia y democracia. Fue amigo y crítico de líderes y personalidades de diversos ámbitos, y se involucró en causas humanitarias y culturales. Fue un hombre comprometido con su tiempo y con su gente. García Márquez también fue un gran embajador de la cultura colombiana, que supo mostrar al mundo la riqueza y la diversidad de su país. Su obra refleja la historia, la geografía, la música, el humor, la religión, el folclore y la magia de Colombia. Su estilo narrativo combina el realismo con la fantasía, creando un universo propio y original. Su voz es única e inconfundible. García Márquez es, sin duda, uno de los colombianos más ilustres y queridos de todos los tiempos. Su legado es imborrable e imperecedero. Su nombre es un orgullo para Colombia y para el mundo. No importa dónde descanse García Márquez, porque su espíritu y su legado están vivos en sus libros, que son un patrimonio universal. Fue un escritor que trascendió las fronteras y las culturas, y que logró conectar con millones de personas que se identificaron con sus historias, sus personajes y sus emociones. También estoy de acuerdo en que García Márquez nunca renegó de sus orígenes, sino que los reivindicó con orgullo y con lealtad. Su obra es un testimonio de su amor por Colombia, por su pueblo natal, por su familia y por su gente. Su obra es también una crítica a los problemas y las injusticias que afectaron a su país y a América Latina. Su obra es, en definitiva, una expresión de su condición humana, su suerte literaria y su honradez política. Fue un escritor que supo ser fiel a sí mismo y a su origen, pero también a su vocación y a su destino. Fue un escritor que nos regaló un mundo mágico y real, que nos hizo soñar y pensar, que nos hizo reír y llorar. Fue un escritor que nos hizo mejores lectores y mejores personas.